Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre disección aórtica Stanford tipo B. Mi nombre es Álvaro José Martínez. Mi nombre es Julián Bertrán. Comencemos. Listo, aquí tenemos el índice. Vamos a empezar con una introducción, un poco de fisiopatología, luego con la clasificación, los manejos, los diferentes manejos que tenemos para esta patología y después vamos a ver las diferencias entre los estudios que los sustentan. Siguiente. Empecemos con la definición de qué es una disección aórtica. Es un desgarre intimal de la aorta que permite que haya un flujo de sangre a través de las capas de este vaso sanguíneo, lo que provoque la hinchazón de este vaso. Entonces, en esta diapositiva podemos identificar las siguientes etapas de cómo ocurre una disección aórtica. En la fisiopatología tenemos que es primero una debilidad subyacente de lo que son las capas de la aorta. También tenemos lo que ocurre, que es un desgarro de la íntima, que es un hematoma intramural, y también una ruptura de la placa arteriosclerótica. ¿Qué sucede? La disección aórtica pertenece al grupo de síndromes aórticos agudos, y en esta parte lo que nos vamos a centrar es en el Stanford tipo B. En la fisiopatología encontramos que es una malperfusión. Entonces, ¿qué ocurre? En este corte transversal podemos identificar que ocurre un desgarro en la capa intimal, lo que hace la formación de dos lúmenes, el lumen falso y el lumen verdadero, que es donde transcurre la sangre hacia el resto del cuerpo. ¿Cómo es la clínica de un paciente que nos llega con disección aórtica? Si hablamos de una disección aórtica Stanford tipo A, vemos que es un dolor más torácico anterior, pero si es un Stanford tipo B, vemos que es un dolor torácico más posterior. También nos puede llegar con disnea y disfagia a razón de la compresión del esófago y los bronquios por la hinchazón de la aorta. En la epidemiología se encuentra que hay entre 2.5 a 3 casos por cada 100.000 personas al año, aunque también hay estudios que soportan de que puede ser hasta 7.2. Es un tercio de la población masculina y normalmente ocurre entre los 50 a los 70 años, siendo la edad para los hombres de 63 y de las mujeres para 67. También encontramos factores de riesgo como son la edad, género, dislipidemia, hipertensión arterial siendo este el principal, diferentes patologías del tejido conectivo y factores que pueden afectar la pared torácica y la pared aórtica, como lo puede llegar a ser en un estudio que confirmó que la cocaína tenía una relación con la incidencia de disecciones aórticas. Bueno, ahora sí hablemos un poquito sobre la clasificación. La clasificación, vamos a tener una clasificación por gravedad y una clasificación por temporalidad. Entonces, cuando hablamos sobre gravedad, realmente la disección aquí no va a ser no grave, no complicada. Sin embargo, vamos a encontrar la disección aórtica no complicada, que es aquella que no tiene ruptura, que no tiene malperfusión y que no tiene las características de alto riesgo. Y vamos a encontrar las características de alto riesgo, porque es muy importante tener en cuenta estas características de alto riesgo, porque estas características van a definir cómo nosotros abordamos el manejo. Entonces vamos a tener las características de alto riesgo, donde vamos a encontrar el dolor refractario, la hipertensión refractaria, el derrame pleural, un diámetro aórtico mayor a 40 milímetros, hallazgos radiológicos de malperfusión, es decir, que observemos esta alteración en las capas del flujo. O sea, cuando llegamos a una rama de la aorta, lo que nosotros vamos a ver es que la pared de la aorta tiene unas características que son circulares. Ese tejido, cuando tenemos una rama, tiene un cambio de dirección. Cuando hay ese cambio de dirección, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos una disección? Eso altera el flujo, altera la forma en la que está saliendo ese lumen, y al alterar eso genera estos síndromes radiográficos de malperfusión. También tenemos que mirar si tiene una entrada menor en la curvatura menor del arco aórtico, y si tiene un lumen falso mayor a 22 milímetros. Y por último tenemos que tener en cuenta las complicadas, que son esos pacientes en los cuales el manejo tiene que ser más urgente, que son aquellas que están rotas o tienen ya el síndrome de malperfusión instaurado. Cuando tratamos de mirar una clasificación por temporalidad, es importante que miremos que hay un estudio que es el IRAD, que es el International Registry of Aortic Dissection, que tomó 1815 pacientes a los cuales los clasificó a través de una curva de Kaplan-Meier y logró que se determinaran 4 momentos en los cuales hay mayor muerte de estos pacientes. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que nosotros encontramos un índice hiperagudo de 0 a 24 horas, encontramos un índice agudo de 2 a 7 días y después tenemos un periodo subagudo de 8 a 30 días. Y finalmente tenemos una disección crónica, que es aquella que va más de 30 días. Pero como observamos aquí en estas gráficas, vamos a ver que dependiendo de qué manejo nosotros hagamos, vamos a ver que tenemos una mayor o una menor mortalidad. Y entonces ahí es donde encontramos que el manejo abierto tiene una mayor mortalidad a largo plazo, mientras que el manejo endovascular suele ser la opción de preferencia.
Entonces, ahora sí hablemos sobre la clasificación anatómica. La clasificación anatómica más importante es la clasificación de Stanford. La clasificación de Stanford nos sirve para ubicar dónde encontramos las disecciones. Entonces, encontramos las disecciones que involucran la aorta ascendente, es decir, nos encontramos el entry tier, el área de entrada en la porción ascendente de la aorta, sin importar el lugar de origen. Entonces, cualquier disección que tenga eso, pues sería una Stanford tipo A. Sin embargo, las Stanford tipo B son aquellas que van después de la emergencia de la subclavia izquierda y son todas las disecciones que involucran la aorta descendente. Sin embargo, quedamos con una zona gris que es el arco aórtico, que es donde vamos a encontrar la clasificación no A, no B de las disecciones aórticas. Entonces, es aquí donde encontramos ese desgarro que puede comprometer o no la aorta descendente, sin embargo no compromete la aorta ascendente, porque si la llega a comprometer sería una disección Stanford tipo A. Entonces, la siguiente clasificación anatómica es la clasificación de Bailey. De Bailey es una clasificación que fue propuesta 7 años antes que la clasificación de Stanford. Realmente ya no es la clasificación más común que se utiliza. Realmente hoy en día lo que nosotros debemos utilizar de acuerdo a las guías es la clasificación de Stanford. Sin embargo, la clasificación de Bailey nos propone que en la tipo 1 es un desgarro en la aorta ascendente que compromete a la totalidad de la aorta. La tipo 2 de Bailey es únicamente ese desgarro que se encuentra en la aorta ascendente, mientras que la de Bailey 3A y 3B van a ser aquellas que encontramos en la porción de la aorta descendente. Y es ahí donde tenemos cuando la clasificación 3A, que es aquella que únicamente está limitada a la aorta torácica, mientras que la 3B compromete la aorta torácico-abdominal. Listo. La siguiente clasificación es una clasificación que es importante cuando nosotros vamos a planear un manejo endovascular, que es la clasificación de Ishimaro. Y es aquí donde nosotros tenemos que identificar las zonas de aterrizaje para las prótesis endovasculares y la posición de stent. También nos sirve para modelar un poco cómo van los flujos a través de las áreas de Malar y nos sirve para identificar cómo están ordenadas. Entonces encontramos que en la aorta ascendente encontramos la zona 0 de la aorta. Posteriormente encontramos la zona 1 que va desde el tronco brachiocefálico hasta la emergencia de la carótida común izquierda, de la emergencia de la carótida común izquierda hasta el final de la Álvaro, Doctora, ¿puedes ir un tricito más lento? listo. Entonces, bueno, encontramos pues la porción número 2 que va pues de la emergencia de la carótida común hasta la emergencia de la subclavia. Posteriormente tenemos una zona de 2 centímetros que es la zona número 3, que es la zona donde se encuentra la porción de aterrizaje de la endoprótesis. Posteriormente tenemos la zona 4 que va después de esos 2 centímetros y llega hasta T6. Y finalmente tenemos la porción número 5 que va de T6 hasta el diafragma. Posteriormente tenemos la porción número 6 que es la que llega hasta la salida del tronco celíaco. Posteriormente la porción número 7 va hacia la salida de la mesentérica superior y la porción número 8 es donde encontramos la emergencia de la arteria renal. Posteriormente tenemos la porción número 9 que es la porción infrarrenal y posteriormente tenemos la 10 en la ilíaca primitiva y finalmente en la arteria femoral común tenemos la porción número 11. Listo. Entonces, ¿qué recomienda la guía de 2024 para nosotros clasificar las disecciones aórticas? Ellos recomiendan que nosotros utilicemos la clasificación TEM, que lo que hace es utilizar la clasificación de Stanford para clasificar el tipo A, B, no B y no B, y tenemos la clasificación que nos sirve para identificar las zonas de entrada. Entonces, dependiendo de dónde encontremos la zona de entrada, vamos a encontrar L0, que es donde nosotros no encontramos un área de entrada, L1 cuando nos encontramos en la aorta ascendente, L2 en el arco aórtico y L3 en la aorta descendente. Y lo siguiente que evaluamos es la condición clínica, y es ahí donde nosotros evaluamos ¿tiene malperfusión o no? Si tiene no tiene malperfusión sería un M0, si tiene malperfusión sería un coronaria sería un M1, si tiene una malperfusión supraórtica sería una M2 y si tiene una malperfusión espinal, visceral, renal e ilíaca sería un M3. Y ahí es donde nos pide que nosotros lo pongamos si es positivo o negativo dependiendo si tiene clínica o no tiene clínica de malperfusión. Entonces, también tenemos unos scores de probabilidad, esto lo proponen las guías de la AJA de 2022, que es importante donde encontramos el Aorta Simplified Score de Probability Assessment. Este es un score que nos sirve para identificar esa sintomatología que Julián nos describió, dependiendo de lo que tenga el paciente para determinar cuánto es la posibilidad de que un paciente esté sufriendo una disección aórtica. Y es ahí donde nosotros miramos si tiene un shock, si tiene un antecedente, un aneurisma, si tiene una deficiencia de pulso, si tiene un déficit neurológico, si tiene un dolor severo, y si este dolor fue de inicio agudo súbito. Y el siguiente score es el ARDS, que es el score de Aortic Dissection Risk
score, que este es un score que nos sirve para clasificar las condiciones, entre condiciones de alto riesgo, condiciones de alto dolor y condiciones que nos dan una guía al examen físico. Cada una de estas categorías puntúa por un punto y un valor mayor a un punto es considerado un riesgo moderado, de 2 a 3 es un alto riesgo. Y es ahí donde nosotros encontramos que tenemos que mirar si el paciente tiene alguna condición de alto riesgo, como el síndrome de Marfan, una historia de síndromes aórticos agudos, una insuficiencia de la válvula aorta ya conocida o una manipulación de la aorta reciente. También tenemos que mirar que las características de alto riesgo son ese dolor agudo que tiene el paciente con una disección, que es un dolor de inicio súbito, y cómo este se empieza a romper. Y finalmente tenemos pues las cosas que nosotros encontramos en el examen físico, es decir, lo que nosotros miramos de forma objetiva. Si tiene un déficit neurológico, un murmullo aórtico, una regurgitación, una hipotensión o un déficit de pulso. Ya para cuando hablamos de las imágenes diagnósticas para ya verificar esta disección aórtica, tenemos el gold standard, que es el angio-TAC. Aquí podemos identificar claramente cómo tenemos la formación de 2 lúmenes dentro de la cavidad aórtica. Esto, cómo podemos identificar cuál es el lumen verdadero y cuál es el lumen falso. Esto se hace muy fácilmente identificando los flaps, que nos ayudan a identificar dónde está el lumen verdadero. Esto se puede ver claramente y se recomienda el angio-TAC con su sensibilidad del 100%, su especificidad del 98%. También una de las ventajas que tenemos al usar el angio-TAC es la posibilidad de generar lo que es un center line, que es, utilizando esas áreas que ya mencionó Álvaro anteriormente en la clasificación de Ishimaro, podemos generar esa línea central que nos permite y nos ayuda mucho al momento de hacer un planeamiento quirúrgico. También nos permite la reconstrucción en 3D y también nos permite identificar mucho mejor las estructuras que componen la disección. Aquí podemos identificar esas zonas que tenemos marcadas en el center line, que inicia desde la raíz de la aorta hasta la mitad de la aorta descendente. Luego tenemos la resonancia. ¿Qué pasa con la resonancia magnética? Aunque esta es un poco más demorada, nos permite, digamos, entender muy bien dónde está el entry point de la disección aórtica. Y aunque no tenemos no se recomienda tanto por la resolución espacial, tiene una sensibilidad del 85% en comparación a su especificidad del 100%, esas son las ventajas que nos tiene para nosotros la resonancia. También tenemos el eco, que nos permite también identificar estas estructuras. En algunos casos se puede llegar a identificar lo que es los flaps que tenemos para ver cuando tenemos un lumen falso y un lumen verdadero, una sensibilidad, digamos, baja del 59 al 85%. También tenemos el RX de tórax. Eso es muy importante empezar a identificar cómo se ve una disección aórtica cuando hablamos de un RX de tórax, ya que, digamos, si estamos en un servicio rural, en un espacio donde no encontramos lo que es un angio-TAC cerca, una resonancia magnética, eso es muy identificante para poder confirmar esa clínica que ya veníamos sospechando en un paciente. Tiene una sensibilidad del 70.8% y una especificidad del 82.5%, y también es importante el signo del calcio, que nos ayuda a identificar esta patología. Listo, entonces según este score que tenemos acá nos permite identificar que la mejor imagen diagnóstica para este uso de la disección aórtica viene siendo la tomografía. Siguiente. Bueno, cuando hablamos de manejo de la disección aórtica es importante tomar en cuenta de que el manejo inicial de cualquier disección aórtica es un manejo médico. Y esto es algo importante porque realmente los estudios han demostrado que el manejo médico es equiparante al primer año en sobrevida de los pacientes con disección aórtica. Entonces realmente es muy importante que nosotros tengamos en cuenta a qué paciente yo le puedo realizar un manejo médico únicamente, a qué paciente yo simplemente tengo que lograr un control bueno de cifras tensionales y a qué paciente realmente requiere que nosotros lo llevemos a un procedimiento quirúrgico. Y es ahí donde nosotros miramos que es importante definir lo que habíamos discutido anteriormente, que son esas características de alto riesgo, esas entradas mayores a 10 milímetros, esas entradas que se encuentran en la curvatura interna, esa relación que tenemos en la entrada de los flaps cerca de la arteria subclave izquierda, la relación con los lúmenes falsos, cómo esto se persiste a través de la aorta descendente. Y es ahí donde nosotros empezamos a mirar qué pacientes son los que en realidad se benefician de utilizar un manejo médico. Si es un paciente que tenemos un riesgo inminente de ruptura, realmente ese paciente se va a beneficiar del manejo médico mientras se logra realizar el procedimiento del TEVA. Sin embargo, cuando tenemos un paciente que se beneficia de Best Medical Therapy, es importante mirar que ese paciente tiene unas características, no cumple los criterios de alto riesgo,
y es un paciente que en realidad se va a beneficiar a los 5 años. Cuando miramos el estudio Instead, en el primer año mostró que el TEVAR con manejo médico óptimo era equivalente al manejo médico óptimo únicamente. Sin embargo, a los 5 años se dieron cuenta de que los pacientes que iban con manejo Best Medical Therapy más el manejo con TEVAR tenían una mejor sobrevida frente a los otros pacientes. Dale al siguiente. Y es ahí donde las guías de 2022 nos proponen qué cosas tenemos que lograr con esos pacientes. Entonces, lo primero que tenemos que lograr es mantener unas cifras tensionales menores a 120 y una frecuencia cardíaca entre 60 y 80 latidos por minuto. ¿Cómo logramos esto? Nosotros tenemos que utilizar beta bloqueadores y vasodilatadores. Aquí en nuestro medio, realmente el beta bloqueador de elección es el labetalol intravenoso en el momento agudo. Después tenemos que empezar a cambiar a un beta bloqueador ya de uso más crónico, como metoprolol u otros, y vasodilatadores intravenosos. En el caso de Colombia, yo, doctor, la verdad no encontré cuál es el que está disponible, pero creo que es nifedipino intravenoso. Entonces, pues, dejo la aclaración porque realmente no conozco cuál es el que está disponible de acuerdo pues, con INVIMA. Y el siguiente es qué tengo que hacer cuando ya logro cronificar este manejo, porque realmente no puedo tener al paciente todo el tiempo hospitalizado. Realmente las guías nos recomiendan que empecemos a realizar un cambio y nos empecemos a ir por IECAS y ARA2 para el manejo de la presión arterial en esos pacientes que logramos mantenerlos en un término crónico. ¿Y qué hacemos nosotros? Tenemos que mantener estas cifras tensionales, porque realmente el hecho de mantener estas cifras tensionales disminuye la presión con la que está sometida la pared aórtica, y al disminuir esa presión logramos mantener la estabilidad en estas áreas. Álvaro, ¿usted entiende por qué con beta bloqueador y no con nitratos? Porque el beta bloqueador disminuye también la frecuencia cardíaca y disminuye la fracción de eyección con la que golpea hacia la pared aórtica. Más en términos de reducción de fuerza ventricular, pues, ¿sí? Y lo que buscas es disminuir la presión con la que sale la sangre desde el ventrículo hacia las paredes de la arteria. ¿Sí? No se hace con nitratos, pues primero porque ya tiene un vaso comprometido, y si usted lo distingue más, puede terminar comprometiendo pues la disección, el daño en la pared. Y más se hace más con el beta bloqueador desde el punto de vista desde la fuerza ventricular, para modular la fuerza ventricular por frecuencia y por inotropía. Es inotropía negativa. Muchas gracias. Listo. Y es ahí donde nosotros, la guía de 2024 nos propone este algoritmo, dependiendo de que lo que nosotros encontremos, si es un paciente de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de alto riesgo. Entonces, en ese paciente que es de bajo riesgo, realmente ese paciente que no tiene características de alto riesgo, lo que nosotros tenemos que hacer es manejo médico óptimo y tener un chequeo regular cada 6 meses, después cada año y después cada año de forma consecutiva para seguir con esa disección y lograr que esa disección se cronifique y se empiece ese proceso de remodelado. Cuando tenemos una disección aórtica que tiene características de alto riesgo y que puede desarrollar una complicación, es importante mirar a qué distancia se encuentra de la aorta ascendente. ¿Está a más de 4.5 centímetros o a menos de 4.5 centímetros? Y en eso tenemos que mirar qué tan favorable es la anatomía para un TEVAR o qué tan desfavorable es para un TEVAR. Entonces, en dado caso de que tenga una anatomía favorable, la terapia sería manejo médico óptimo durante los 3 primeros meses y después pasaríamos a un TEVAR. Y si tenemos un paciente que no se encuentra con esa distancia, que realmente se beneficia de un manejo médico óptimo, realmente es ese paciente que sí se beneficia de empezar de forma temprana un manejo endovascular. Cuando tenemos un manejo complicado, realmente lo que tenemos que empezar es el manejo médico óptimo, empezar con un manejo emergente y organizar un TEVAR en el periodo subagudo no mayor a 30 días. Listo. Ahora vemos uno de los manejos médicos que encontramos, uno de los manejos quirúrgicos que encontramos para, digamos, curar a un paciente que tiene una disección aórtica. Encontramos el TEVAR, que es el Thoracic Endovascular Aortic Repair, que es el procedimiento que nace como solución mínimamente invasiva para cambiar ese enfoque, digamos, de manejo abierto. También se utiliza más que todo en Stanford tipo B, aunque también hay casos tipo A donde pueden ser usados, aunque son casos muy selectos. Donde se recomienda, donde hay casos de ruptura aórtica, isquemia de órganos por malperfusión y la creación de la falsa luz.
Entonces, ¿cómo encontramos qué es el TEVAR? El TEVAR es principalmente la inserción de un catéter IBUS desde la arteria femoral, subir por prácticamente todo el recorrido de la aorta hasta llegar hasta el entry point, que ahí es donde empezamos a desplegar lo que es el stent. Entonces, la idea es colocar el entry point por encima colocar el stent por encima del entry point y debajo del reentry. Esto con el fin de generar de que cuando después de despliegue del stent hay una trombosis de esa sangre que está acumulada dentro del falso lumen. También hay que tener muy en cuenta unos valores al momento de hacer el planeamiento quirúrgico, que van desde el C1, que es el máximo diámetro del lumen verdadero, el C2, que es el diámetro máximo, el diámetro mínimo del lumen verdadero, el E1, que es el diámetro máximo del lumen falso, y el E2, que es el diámetro total del lumen falso junto con el lumen verdadero. ¿Siguiente? Entonces, ¿cómo es el paso a paso? Digámoslo así. Entonces, empezamos con el planeamiento quirúrgico. Esto requiere un conjunto de estudios preoperatorios, preferiblemente TAC con contraste, que nos permitan identificar cuál es el sitio adecuado para la inserción del catéter, verificar la calidad de la aorta, ver si hay presencia de placas arterioscleróticas o de calcificaciones, y también verificar el calibre de la aorta ascendente. Al momento de la exposición del paciente, se puede utilizar lo que es una anestesia local o general, aunque en la mayoría de los casos se hace una anestesia general. Se evalúa el paciente con un pulso bilateral con Doppler, una posición supina. También se hace la introducción de la guía por medio del establecimiento de un catéter en la vía femoral. Y para prevenir endofugas se necesita recubrir la arteria subclavia con un injerto para una saturación adecuada. Después del despliegue del injerto, como les comentaba, lo que se busca es que esté por encima del entry point y por debajo del re-entry point. Esto con el fin de, digamos, sellar esa cavidad del falso lumen y que no haya una perfusión o que después tengamos problemas como lo puede ser una endofuga. Siguiente. Es un manejo... sí, gracias. Bueno, entonces cuando hablamos sobre el manejo abierto, realmente este es un manejo invasivo. No es común, no es rutinario, es un manejo que está reservado para casos muy específicos realmente. Está utilizado principalmente en disecciones aórticas crónicas debido a la progresión de una disección crónica, al desarrollo de un aneurisma toracoabdominal en la mayoría de los casos. Se recomienda en casos donde tienen una anatomía no favorable, tienen un acompañamiento de una cronicidad de la disección aórtica más un aneurisma aórtico abdominal, y realmente no es algo que está tan estudiado. Realmente encontré solo 2 estudios de cortes que lo seguían, que son el estudio de Pujará y el estudio de Takada. El de Pujará tiene 169 pacientes y el de Takada tiene 427. ¿Qué dicen estos estudios? Estos estudios los siguieron a los pacientes durante 6 años. Realmente en el de Pujará lo que hicieron fue mirar qué tanto tuvo el compromiso del reparo abierto, y dependiendo de cómo fue ese compromiso se siguió a ese paciente. Entonces ahí fue donde montaron esta curva de Kaplan-Meier y que miraron la mortalidad de estos pacientes. Como miramos, los pacientes que únicamente tienen un compromiso en la aorta descendente tienen una mejor sobrevida que aquellos que tienen un compromiso en la aorta toracoabdominal, debido a que tienen una menor morbilidad. Siguiente. Bueno, el estudio de Pujará tiene unas limitaciones. La mayoría de pacientes se realizaron supraceliacos, supradiafragmáticos. Sin embargo, algunos de ellos pues, tuvieron el compromiso en las arterias celíacas y hasta las arterias infrarrenales. Siguiente. Y en el estudio de Tajara lo que hicieron fue también seguir a los pacientes y mirar cuánto fue la tasa de reintervención. Realmente los pacientes que fueron llevados a un manejo abierto únicamente tuvieron una tasa de reintervención de 88% a los 5 años, y a los 10 años fue del 85%. Entonces, cuando tenemos el manejo abierto, la clasificación de Crawford tiene una variación que nos sirve para definir cuánto fue la extensión de lo que nosotros realizamos y qué tan grande fue ese reparo que nosotros realizamos. Entonces tenemos el extent 1, que es aquella que va desde la subclavia izquierda sin un compromiso de las arterias viscerales. El stent 2, que va desde la subclavia izquierda con alguna implicación visceral. El stent 3, que va desde la porción torácica, o sea, desde T6 hasta la aorta abdominal sin implicación visceral. Y el stent 4, que es aquel que va desde la aorta abdominal y vetada con una implicación visceral. El stent 5 es el que va de T6 y sin involucrar los vasos renales. Eso es como la variación. Listo. Entonces, para el manejo abierto hay algo que es muy importante, que es la monitorización del paciente. Realmente aquí es importante que este paciente tenga una serie de pasos realmente antes de empezar la cirugía. Tiene que tener una oximetría cerebral, tiene que tener
una sonda de temperatura nasofaringea. Pues realmente tiene que estar intubado con un tubo de doble lumen porque realmente hay que apagar uno de los pulmones para poder realizar el procedimiento. Y lo primero que hacemos es posicionar al paciente en un ángulo de 30 grados con las caderas y el hombro al 60 grados para lograr esta exposición. Siguiente. Lo siguiente que hacemos es poner las estrategias de protección. Tenemos que tener un drenaje de líquido cefalorraquídeo, manteniendo unas presiones de alrededor de 15 milímetros de mercurio, de menores a 15 milímetros de mercurio. El corazón tiene que encontrarse en un bypass. Tenemos que tener una hiponatremia leve y tenemos que mantener las cifras tensionales entre 70 y 90. El pinzamiento va a ser cruzado, es decir, se va a ir avanzando de forma progresiva, y la implantación de las arterias lumbares va a ser algo muy importante para evitar la isquemia de la médula, de la médula. Siguiente. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es realizar la línea de toracotomía. También se exponen las arterias femorales. Siguiente. Después realizamos una exposición de la carótida común, donde ponemos una de las cánulas. La siguiente cánula se pone en la arteria subclavia izquierda, y ahí, siguiente, empezamos el proceso de disecarlo. Empezamos a disecar el espacio donde se encuentra la aorta torácica. Lo que tratamos de preservar es el nervio frénico, tratamos de preservar el nervio vago, separamos la parte donde encontramos nuestra disección aórtica, que ya pues está colonificada, realmente se mira más como un aneurisma de la aorta torácica. Empezamos a separar un poco de las arterias, separamos el nervio laringeo recurrente para que no le cambie la voz al paciente, y empezamos por la aorta ponemos un introductor y ponemos una guía, pues por si la llegamos a necesitar. Es importante tener muy bien identificado cuál es el lumen falso, cuál es el lumen verdadero. Siguiente imagen. Y es ahí donde vienen lo que nos propone la guía sobre las opciones de bypass que tenemos. Realmente aquí es importante que realmente el bypass más común en todos pues en donde yo leí realmente es el coronofemoral, o sea, que pues desde las arterias, desde el corazón y las arterias femorales. Sin embargo, pues hay variaciones de que pues son las que encontramos acá. Realmente el objetivo es ir implantando, ir abriendo y ir implantando progresivamente, ir cambiando a medida que se van realizando las anastomosis para mantener un proceso adecuado. Bueno, entonces acá que encontramos, entonces luego empezamos pues con la anastomosis principal, que sería la que hacemos en la aorta descendente. Posteriormente seguimos clampeando y vamos bajando. Empezamos el proceso de reimplantación de al siguiente, por favor, de las arterias intercostales, pues para asegurar que esté perfundida la médula. Posteriormente empezamos a remover el lumen falso y el lumen verdadero, y realizamos la anastomosis distal. Sí. Aquí está un resumen de las opciones de manejo abierto, para que si lo quieren mirar. Y aquí está pues el proceso en la vida real. Listo. Listo. Estudios que tenemos que tener en cuenta al momento de elegir qué abordaje es mejor, al momento de hacerle el procedimiento a un paciente. Tenemos primero el estudio INSTED y el estudio INSTED XL. El estudio INSTED que siguió a los pacientes por 2 años, y también el XL siguió por 5. Durante los primeros 2 años en el INSTED no se mostró realmente una diferencia en lo que era la mortalidad entre, digamos, el manejo abierto o el manejo endovascular, aunque ya después, cuando vemos un procedimiento ya TEVAR con pacientes con 5 años de seguimiento, vemos que tiene una mejor supervivencia y la remodelación es más favorable, de un 91.3 versus un 19.4%. En el estudio también se considera lo que es el manejo TEVAR con manejo médico óptimo en comparación con el manejo abierto y el manejo médico óptimo. Bro, creo que te estás confundiendo, qué pena. El INSTED XL limita el óptimo versus el manejo médico óptimo por sí solo. Lo que encontró este estudio fue realmente que no hay una diferencia entre la mortalidad a los 2 años. Realmente a los 5 años encontramos que hay una supervivencia en los pacientes que fueron llevados a TEVAR más manejo médico óptimo, y esos son los pacientes que en realidad logran pues tener una mejor sobrevida a 5 años. Sin embargo, el ABSORB que fue el estudio que realmente evaluó una posibilidad de remodelamiento, cómo se remodela la aorta después de únicamente realizar manejo médico óptimo versus TEVAR, descubrió que el TEVAR es mejor que en mejorar el remodelamiento de la aorta frente al manejo médico óptimo por sí solo. Y encontramos estos estudios observacionales, que son el estudio de Anasui y colleagues, que lo que hizo fue comparar en realidad
cuánto es la supervivencia de los pacientes que son llevados a TEVAR, cirugía abierta y a manejo médico óptimo únicamente. Sin embargo, este tiene una disconcordancia con el estudio de XL, debido a que encontramos que el manejo médico óptimo tiene un 59.8% de mortalidad, lo cual no es tan cierto cuando miramos los resultados que tuvo el XL. El TEVAR dice que tiene una mortalidad que tiene una tasa de sobrevida del 75%, perdón, y la cirugía abierta una del 66%. Realmente las recomendaciones de este estudio no me parecieron tan buenas, pero pues era el único que lograba comparar TEVAR con cirugía abierta, entonces pues realmente me pareció importante nombrarlo. Sí, listo. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Y como ya para terminar la charla realmente, las cosas que nosotros tenemos que evaluar. Si tenemos un paciente que tiene alto riesgo, realmente ese paciente sí se va a beneficiar de ser llevado a un manejo endovascular frente a un paciente que no tiene tanto riesgo. Realmente es ese paciente el que nosotros sí debemos considerar realizar el manejo endovascular. Para los pacientes que son llevados que no son adecuados para un manejo abierto, también la primera línea que nosotros tenemos que considerar es el manejo endovascular. Para esos pacientes que no tienen una anatomía tan favorable para lograr todo el procedimiento de forma endovascular, se benefician de utilizar un manejo endovascular más un manejo abierto. Y en esos pacientes que tienen un compromiso de la aorta torácico-abdominal, realmente es importante realizar una crioablación y para mantener el manejo del dolor después de realizar los procedimientos. Y realmente que el bypass que ellos recomiendan es corazón izquierdo y o parcial femoral, que es el que pues recomiendan las guías que utilicemos y vamos a realizar un manejo abierto. Listo, ahora, ¿cuáles son también las recomendaciones para cuando tenemos una disección aórtica tipo B en crónica? Aunque no parezca, se recomienda el enfoque abierto cuando digamos no hay un compromiso anatómico, tampoco hay indicaciones para intervención, una morbilidad baja. Pero después ya se recomienda TEVAR cuando ya tenemos un paciente comprometido, tenemos una anatomía que ya tiene diferentes problemas o que la anatomía prácticamente prohíbe este tipo de manejo. También se nos proponen diferentes enfoques para las disecciones aórticas tipo B, que no están complicadas, donde se enfoca mucho en que no solo es el manejo TEVAR o el manejo abierto, sino que también se tenga un buen manejo médico óptimo que también favorezca y aumente esa tasa de supervivencia para los pacientes. Es muy importante y también va a darle, pues, digamos, a futuro una recuperación mejor y a su vez que le permita un mejor estilo de vida. Esas son nuestras referencias. Muchas gracias. Siguiente. Listo. Bueno, así, momento de preguntas. ¿Cuántas preguntas? Entonces, con respecto a la fisiopatología de la disección aórtica, ¿cuál es el evento inicial a su desarrollo? Ruptura de la adventicia con hemorragia preaórtica, hematoma intramural con trombosis completa de la luz falsa, degeneración de la capa media con formación de un desgarro en la íntima o dilatación aneurismática progresiva con adelgazamiento de la pared. Sí, correcto. Efectivamente, la C es la degeneración de la capa media con formación de un desgarro en la íntima. Bueno. Según la clasificación de Stanford, una disección aórtica que afecta a la aorta ascendente y hasta la aorta torácica se clasifica como. Los de Zoom pueden participar también, pueden mandarlo por el chat. Listo, hágale. ¿Cuál? ¿Yo? Sí. Clasificación de Stanford de aorta ascendente, yo tengo entendido que es tipo A. Sí, Pero pues correcto. ya pasa. Correcto, el ascendente es tipo. En un paciente con disección aórtica tipo A, ¿cuál es la complicación más temida si no se realiza un tratamiento quirúrgico urgente? Tenemos que la ruptura de la luz falsa hacia la cavidad pleural, una hipoperfusión mesentérica con isquemia intestinal o un taponamiento cardíaco por ruptura hacia pericardio o la insuficiencia renal aguda por oclusión de la arteria renal. Esto es bonus porque no tratamos disección Stanford tipo A en la que gana, le damos unos dulces. Ay, no. Sí.
Todo el mundo va empatado, la verdad. Entonces, Te va a tomar bastante dulce. sí. Sí. Aquí la pizza cuando la vamos a hacer. Sí, profe, siempre la... Listo. ¿Cuál de las siguientes es un hallazgo típico en la tomografía computarizada en angioTAC de una disección aórtica? La dilatación aneurismática sin alteración de las capas de la aorta, un engrosamiento concéntrico de la pared aórtica con realce homogéneo, presencia de una doble luz separada por una membrana intimal flotante o la obstrucción completa de la luz verdadera por un colapso de la aorta. Entonces, sí. Correcto. En una tipo B no complicada, ¿cuál es el tratamiento inicial recomendado? Es una cirugía abierta inmediata con injerto aórtico, un control estricto de la presión arterial con betabloqueadores, la colocación de la endoprótesis o una articulación plena con heparina de bajo peso molecular. Anda. A ver. Sí. No les pase como los aneurismas, como le ven trompo, entonces le van a anticoagular. Era más rápido. Listo. Entonces, en un paciente con este también es bonus, vale por 2, porque de disecciones Stanford tipo A en esta charla no hablamos. Disecciones aórticas Stanford tipo A posoperatoria, ¿cuáles de los siguientes hallazgos en el ecocardiograma indicaría una complicación grave? Un gradiente de presión hacia la válvula aórtica, un pequeño derrame pericardio sin compromiso hemodinámico, la válvula aórtica normofuncionante sin insuficiencia significativa, la comunicación entre la luz falsa y verdadera. Turutún. Los de Zoom también pueden mandarlo por chat si desean. Nadie. Bueno, la respuesta correcta es la D, la persistente. Sigue la disección. Sí. Listo. Ya. Listo, acabamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Comentarios. A mí me pareció buena la presentación, pues yo tuve la oportunidad de verla antes creo que es pues, resumiendo lo verdaderamente importante del tema. A mí, pues, personalmente, como me parece una de las cosas más importantes saber identificar cuándo la disección tipo B complica y si tiene o no factores de riesgo para complicación, para entender pues, el abordaje inicial de la misma, entender que este tipo de patologías, la mayoría son patologías que no requieren un manejo emergente, ¿sí? Y que se les da, como bien lo dijeron ustedes, un tratamiento médico inicial, tratando de pues, regular los factores que predisponen o propenden que la disección pueda o no complicarse. Entonces, pues, entender que al paciente se le deben dar antihipertensivos, medicamentos para el control del dolor como los opioides y traslado a manejo en UCI pues, para vigilar los signos vitales y entre ellos pues, vigilar las variables hemodinámicas que garanticen o que indiquen presencia o no de signos de malperfusión para empezar a considerar un abordaje diferente en caso de ser necesario. Muy bien. Creo que José tiene una pregunta. José, Hola, profe, ¿cómo van? Los saludo desde la lejanía, que no alcancé a llegar, pero me gustó mucho la charla. Quería felicitar ahí a los muchachos que los veo ahí también como muy pendientes y pues a todos los que estén ahí también presentes. Doc, yo tengo una pregunta puntual. Pues digamos, ellos mencionaban todos los factores de riesgo también asociados a la complicación y la distinta técnica, pues digamos, también de revascularización de las torácicas y las lumbares. Una complicación que pues a veces sí se presenta que es bastante, pues digamos que catastrófica desde mi punto de vista es con la isquemia medular. No sé si los factores de riesgo
ahí que ellos mencionaban para complicación o también como un cambio o algún método en el monitoreo durante el intraoperatorio puede llegar a disminuir la presentación de isquemia medular en el posoperatorio. No sé si existe de pronto como alguna asociación o algo que se pueda hacer de forma preventiva para pues evitar esa complicación en los pacientes. Es como una duda que me queda. Buena pregunta. Andrea, Vamos, Andrea. Tú puedes. ¿Cuáles ¿Qué son se- las estrategias para disminuir la isquemia medular en un paciente que va a un... Entonces el catéter de drenaje, ¿sí? Ponerle al paciente el catéter de drenaje previo a, para garantizar un adecuado drenaje de líquido cefalorraquídeo, entonces seguirlo sí, en su postoperatorio, que no haya ningún tipo de disfunción de tipo motor, que primeramente nosotros estamos pendientes. ¿Qué otra estrategia existe? El NIRS, que muchas veces lo puedo utilizar, que lo hemos utilizado a nivel de... Es un monitoreo que se utiliza, es un sistema de monitoreo pues, que se utiliza a través de ondas, sí, unas ondas que se ven reflejadas en un monitor respecto a la conducción pues, pues de los impulsos, ¿sí? A través de las extremidades, o se puede utilizar a nivel cerebral, que es el que utilizamos normalmente pues, para los procedimientos de tipo carotídeo. ¿Qué otra estrategia? No, pues, no sé. Los potenciales evocados. Ok. ¿Y usted sabe qué es la cirugía por estadiaje? ¿De qué manera se piensa corregir un caso complejo toracoabdominal para que no se presente en isquemia? Que aplica para el endovascular y aplica para el abierto, que es la medida más importante. Sí se puede. Es clave. no estoy seguro, pero no sé si de pronto se refiere a hacer la intervención inicialmente donde donde se presenta la disección y posteriormente si lo que corregir. O sea, Después, O sea que el isquemia medular depende de qué territorio. ¿no? ¿De dónde sale la circulación de la médula? De las arterias lumbares. ¿Lumbares a qué nivel? ¿Ah? ¿T6? No hay ninguna. Ah, no, mentira. Pues, o sea, de T3 a T6. Y esa es la arteria medular que es inferior. ¿Y la superior dónde está? De la subclavia. Exactamente, muy bien. Entonces, si un paciente necesita corrección a la vez de la subclavia, la aorta abdominal y el segmento distal, se va a quedar sin la medular superior y la Ankerwis, que es la medular inferior. Por eso entonces, como dijo Diego, la idea es corregir lo torácico y en un tiempo prudencial corregir lo abdominal. Si tú vas a corregir lo toracoabdominal, toca tomar todas las medidas. Y la pregunta de Sebas, ¿a qué va? Aquí uno tiene que definir en esos pacientes preservar la circulación de la subclavia. Aumenta el riesgo de paraplegia cuando uno tiene lesiones previas que han corregido la subclavia, que está ligada, está corregida, o las hipogástricas, que también dan ramas posteriores. Y en esos casos, esos pacientes requieren cuidadoso manejo porque tienen más alta probabilidad de isquemia. Y las medidas que hablaste de los potenciales evocados y del NIRS es para tomar conductas intraoperatorias. Cuando se deteriora intraoperatorio, se puede suspender el procedimiento que estaba planeado toda la aorta, por ejemplo, y entonces nos limitamos a una porción nada más, porque ya vimos que se nos deterioró el trazo de los dos marcadores y eso nos va a decir que va a trabajar con isquemia medular. Muy buena revisión. Más preguntas. ¿En el auditorio hay preguntas, Juli? No, señor. Bueno, ¿tomas tú? 7:30 pasada. Muy bien. Vamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a los que se conectaron. Nos vemos en la próxima revisión.